pues te quiero dar las gracias por tomarte el tiempo de estar aquí el día de hoy con nosotros. Soy Poderosa. Para mí es un orgullo, un honor, pues tenerte acá el día de hoy. Y gracias por sacar el tiempo en esta agenda tan ocupada tuya, que yo sé que sacar el tiempo hay veces es un poquito complicado, pero te agradezco muchísimo por estar acá el día de hoy. Nuestro podcast, como ya tú sabes, se llama Soy Poderosa. Es un espacio para hablar entre mujeres de temas que muchas veces no tocamos allá afuera. Entonces, pues gracias por estar acá. Quiero que compartas un poquito con nuestro público quién eres tú, Evelyn. Ay, sí, claro. Bueno, primero que todo, Cata, muchas gracias por la invitación a este podcast, que me encanta el nombre, Soy Poderosa, ya eso me da mucha motivación y energía para contestar a las preguntas y sé que va a ser una conversación súper amena. Bueno, sobre mí, bueno, mi nombre es Evelyn, yo llevo más o menos 17, 18 años en Estados Unidos, originalmente nacida en Panamá, criada en Colombia, viví 12 años de mi vida en Colombia y después ya vine para acá a Estados Unidos. De profesión soy psicóloga, psicóloga clínica organizacional con un énfasis en recursos humanos, que es mi enfoque profesional, es guiado hacia las organizaciones, al talento humano. Como en mi parte profesional tengo varias organizaciones, soy dueña de una consultoría que se llama ECA Global, donde hacemos consultoría de recursos humanos a empresas y también hacemos career coaching, guía de crecimiento profesional a profesionales, valga la redundancia, que estén en Estados Unidos o que quieran migrar a los Estados Unidos. También pues soy una apasionada de servir a los demás de muchas maneras y una de ellas lo hago con la comunidad de mujeres que se llama Latina Expo, donde ayudamos a las mujeres a crecer, a continuar creciendo en sus carreras o en la parte personal y emprendimiento. También soy autora, recientemente lancé un libro al principio de este año, se llama El límite está en no intentarlo. Es un libro donde narro mi historia de vida, pero también experiencias como profesional y cómo pude alcanzar algunas metas que para muchos parecían inalcanzables, para mí en su momento, y bueno, logré alcanzarlas. Entonces les explico que con base a esos pasos puedes alcanzar lo que quieras proponerte. Entonces, bueno, aparte de eso, soy mamá de 2 hijos, tengo un niño de 12 años y una bebé de 2, Sofía y Marco. Pues nada, estoy muy feliz de ser quien soy, una apasionada de la vida, del vivir el aquí y el ahora, el presente, de dar lo mejor de mí. Y creo que algo que me caracteriza mucho y es que siempre digo que es importante tratar de ser mejores cada día, no en comparación con los demás, sino con uno mismo, encontrar su máximo potencial. Y en todo lo que hago trato como de ayudar a los demás a eso, a encontrar su máximo potencial por medio de todas los canales que te mencionaba, ya sea el libro, las organizaciones que lidero y bueno, mi servicio con la comunidad. Wow. Entonces haces un poquito de todo, empresaria, autora, mamá, profesional, o sea, ahí te pones todos los sombreros y eso es lo que muchas veces vemos allá afuera y la gente se olvida de que también pasamos por nuestros propios procesos. Entonces quiero que nos cuentes un poquito sobre qué te motivó a compartir tus experiencias y conocimientos para llevar a otros a cumplir su máximo potencial. Sí, bueno, me motivó muchísimo el hecho de, como te decía, el querer servir a los demás. A mí es algo que me apasiona, es algo, bueno, que digamos biológicamente todo tiene un sentido. Dice que hay un neurotransmisor que se activa cada vez que uno sirve a los demás y se siente como tan rico cuando uno da, cuando siente que el otro sonríe, cuando tú le ayudes con algo que necesitaba. Y ese algo pues se ha convertido en mi todo. Yo pienso que a partir de experiencias difíciles que tuve en mi vida, obstáculos que me impidieron llegar a ciertos lugares en el momento que yo quería,
y luego pude como salir de todo, de esas situaciones. Decidí no solamente celebrar esas victorias y seguir adelante hacia las siguientes, sino más bien mirar hacia atrás a aquellos que estaban pasando por lo mismo, extender una mano y ayudar y hacerles el camino más corto. Entonces, parte de eso tiene que ver con ese lema, y en inglés dice el Golden Rule, ¿no? Don't do unto others what you don't want it to be done to you. Entonces, como que siempre es querer hacer darle a los demás o hacer con los demás lo que quisiera que hicieran conmigo. Entonces, si hay un momento difícil en mi vida, pues yo aprendo de él y luego regreso y digo, ¿cómo puedo ayudar a otros para que el camino sea más corto? Y de ahí nace ese proceso de ayudar y de motivarme con mis conocimientos a ayudar a los demás a alcanzar su máximo potencial. Wow, wow, qué interesante. Y tú mencionas varias cositas que vamos a ir tomando paso a paso, pero algo que me llama mucho la atención de ti, pues ahora vives acá en Estados Unidos, pero eres originalmente de Panamá y luego creciste en Colombia y luego emigraste a otro país. Cuéntame cómo esa experiencia de vida de no solamente haber emigrado a un país, pero luego a otro y en realidad, aunque Colombia y Panamá están ahí cerquita, en algún momento históricamente fueron uno, pues ahora son dos países, culturas, dinámicas y luego te viniste acá en Estados Unidos. ¿Cómo estas experiencias de ser una emigrante te ha ayudado a estar aquí? No, una pregunta muy, muy profunda. Yo creo que eso ha significado prácticamente todo para mí. Eso me ha moldeado y me ha permitido ser quien soy hoy. En su momento no entendí el porqué, digamos, de la primera migración cuando salí de Panamá a Colombia, que en mi libro lo cuento y en algunas conferencias que he hecho también. Fue un momento como de estar en el paraíso, tenerlo todo, la familia perfecta, los papás, los amigos, los hermanos, mis abuelos, todo. Y de un momento a otro me sacaron de esa burbuja hermosa y me llevaron a un lugar que no era tan perfecto, y ese era Colombia en ese momento. Cuando migré a Colombia fue en el 96, fue en la época de la guerra de los carteles. Yo viví en Cali, entonces había guerra entre tú sabes muy bien, siendo de Medellín, entre estas dos ciudades. Entonces yo vi muchas cosas muy, muy duras, muy difíciles, y fue como un encuentro con la vida donde me di cuenta desde una parte existencial que vivimos, pero tenemos que morir algún día. Entonces fue decir, wow, o sea, ¿será que cuándo va a ser mi día? La vi tan cerquita, la muerte muchas veces. Entonces hice muchos procesos de duelo a una corta edad, yo tenía 11 años, y fue un proceso muy doloroso para mí migrar a un país que culturalmente, aunque el idioma es el mismo, era diferente, ¿no? La gastronomía es distinta, la música, la gente. Y en ese momento, en ese proceso que fue muy duro para mí, yo tuve un proceso de depresión más o menos de 10 años, que no sabía, era muy silencioso, viví una vida muy triste, oscura, queriendo irme. O sea, yo estaba como de pelea con el mundo. Yo no quería estar ahí, no quería saber de mis papás, y los culpé mucho por haber tomado esa decisión. En fin, entonces hago yo todo un proceso de aceptación. Siendo psicóloga en la universidad, tuve la fortuna de tener una profesora excelente, y en eso yo lo he dicho ya en otras ocasiones, que cuando uno estudia psicología, pues uno es el conejillo de Indias del profesor, porque a quién le hacen terapia, a uno mismo. Entonces tuve la fortuna de encontrar entender y aceptar el por qué, el para qué estaba, no culpar el por qué, sino el para qué estaba pasando por eso. Hice las paces y amo Colombia. O sea, yo ahora amo Colombia. Hace poquito estuve, hace una semana, de hecho llegué el lunes pasado, no me quería regresar. O sea, bueno, en fin, pasé por todo ese proceso, pero entendí el para qué estaba allá y para qué estaba viviendo ese proceso. Fue muy duro, a tu pregunta de emigrar, cuando pasé de Panamá a Colombia, y luego cuando voy de Colombia a Estados Unidos. La cultura es mucho más distinta, es mucho más diferente, porque estamos hablando de que el idioma es otro, el sistema es diferente, las formas de relacionarnos son distintas, los latinos a los americanos tienen muchísimas áreas donde difieren, pero fue mucho más fácil para mí
ese proceso migratorio de adaptación, porque ya había pasado por uno que creo que era 20.000 veces peor. Entonces, me formó y me dio la fuerza, el coraje, la fortaleza para poder sostener lo que venía y enfrentar esas dificultades que vendrían en el camino. Por ejemplo, te puedo mencionar una dificultad, hablar inglés a la perfección y luchar contra esos miedos internos y falta de confianza, inseguridad de que estoy hablando con acento o me están mirando porque no dije las cosas bien. Entonces ya nada de eso me importaba. O sea, ya yo dije, si pasé por todo esto cuando vivía en Colombia, puedo con lo que sea. Entonces, y así pude superar muchos obstáculos de vida. Entonces, ha sido difícil, pero ha sido bueno y creo que aquí para concluir, yo creo que entre más dura la experiencia, entre más complicado la situación, pues hay un aprendizaje más grande, ¿no? No se trata de fracasar, no se trata de sufrir, sino más bien se trata de aprender del proceso. Y cuando estamos conflictuados, cuando hay fricción, cuando nos cuestionamos a nosotros mismos, cuando estamos inseguros, cuando tenemos miedo, bueno, es porque viene un aprendizaje grande y creo que todo eso ha valido la pena. Pues mencionas muchas cosas con las que yo me puedo relacionar porque yo tenía 12 años cuando mi familia decide emigrar a Estados Unidos y nosotros llegamos, fue a un estado que se llama Minnesota. Entonces yo, por ejemplo, terminé siendo la única latina en todo mi bachillerato en los 90. Entonces cuando tú mencionas, tú llegaste a un punto donde era el epicentro de esa violencia. A mí me sacan de ese epicentro de la violencia que yo me acuerdo, ese primer, como a principio de año, muchas veces los noticieros llegan y dicen, ay, este año tuvimos X monto de muertes por armas o muertes violentas, y me acuerdo estar viendo las noticias con mi papá y esto fue algo que me impactó mucho, y ahora como recordándolo y escuchándote hablar, es como ciertas cosas que le ocurren a uno en ese momento y uno no ve como la magnitud de lo que estaba viviendo hasta como después. Me acuerdo ver las noticias a principio, nosotros llegamos a Estados Unidos en diciembre, entonces en enero, los primeros días ver ese noticiero que decía, hemos tenido un año muy violento en este último año, murieron como 50 personas violentamente, y yo me acuerdo escuchar esa noticia y voltear y decirle a mi papá, ¿eso fue en todo el año? Y mi papá, sí, eso fue en todo el año. Y yo le dije, me acuerdo de decirle, eso es lo que se muere en un fin de semana en Colombia, porque en ese momento era tan violento. Entonces ese tipo de circunstancias y ahora vivir en ese choque cultural tan diferente, entiendo cómo tú, pues obviamente en un panorama muy distinto, en la situación mía, por ejemplo, está rodeada de primos, abuelos, tíos, un sistema extenso de familia, y en realidad literal ser arrancadito y puesto en otro punto, me relaciono mucho con esa historia tuya y esos aprendizajes que muchas veces uno aprende a los golpes, y cuando uno ya va viendo, me encanta como lo dices, que es un para qué estoy atravesando esos aprendizajes. Siento que lo empodera a uno como ser humano y se sale mucho del victimismo. Sí. Porque al preguntarnos, ay, pero esto por qué me pasa, esto por qué a mí, es mucho desde el estado de la víctima. En cambio, si utilizamos otras preguntas más empoderantes, el para qué estoy viviendo esto, qué me está trayendo a mi vida y qué estoy aprendiendo, siento que nos empodera muchísimo, y así como tú lo dices, poder ahora entonces tener esas experiencias de vida mucho más empoderantes, que aunque tenemos aprendizajes, experiencias fuertes, son aprendizajes mucho más grandes también. Entonces, gracias por compartir eso con nosotros y estar acá y ser vulnerable, porque para mí es importante crear estos espacios para que la comunidad y otras mujeres vean que somos exitosas, pero también hemos pasado por nuestros procesos, también hemos tenido nuestras noches oscuras y momentos donde no vemos tal vez la salida, pero acá estamos. Entonces te doy las gracias por eso y gracias por compartir esas experiencias de vida.
siento que el migrar ahora, pues de Colombia a Estados Unidos también lo hiciste desde otra conciencia. ¿Esa ya fue una opción tuya o también fue una decisión que tomaron por ti? No, esa fue una decisión propia. Creo que desde que llegué a Colombia quería salir de Colombia, ¿no? Por la situación en la que me encontraba. Pero ya casi a los últimos años, ya esa decisión de escapar cambió. Era más, se convirtió en, ahora qué sigue. Quiero construir cosas nuevas, quiero conocer el mundo. Y cuando termino el pregrado, que me graduó, quiero estudiar, quería hacer una maestría, entonces pensé, bueno, ¿hacia dónde voy? Empecé a explorar opciones y encontré una opción que me gustó muchísimo en Fort Lauderdale, entonces me vine para acá a estudiar la maestría y por eso llegué, pero sí fue una decisión propia. Que lo cuento así súper rápido, o sea, ha sido difícil, no es que haya sido todo color de rosa, pero pienso que una situación difícil en el proceso migratorio hacia Colombia me ayudó y me dio las herramientas para poder sobrepasar esos obstáculos que se presentan o se presentaron cuando vine a ese país. Claro, claro, y que son obstáculos que las personas como inmigrantes vamos a enfrentar, y pues obviamente unos obstáculos son mucho más altos que otros, pero siguen siendo obstáculos. Y mencionas, por ejemplo, el del idioma. Sí, El del idioma. Yo me acuerdo llegar a Estados Unidos, literal, criollita, acabadita de salir del avión y estar en un salón donde todo el mundo hablaba solo inglés. Yo tomé la decisión de venirme a vivir a la Florida. Entonces fue con otra conciencia, por eso te preguntaba si cómo te habías sentido en esta segunda migración, porque yo sentí que yo estaba yéndome para otro país. Yo vivía en mi burbuja en Minnesota, donde todo era muy ordenado, sí, todo mundo correcto, así. Si el límite de la velocidad es 60, no más de 65. Aquí en el estado de la Florida hay veces parece que es simplemente una sugerencia. Oye, por aquí hay un límite cuando te montas al Turnpike y todo el mundo va a la carrera. Entonces yo sí. sentí que yo venía a otro país a conectarme otra vez con esa latinidad, con ese calor humano que muchas veces nuestra cultura tiene, que no necesariamente hay en la cultura anglosajona. Sí. Entonces, una dinámica diferente. Sí, muy interesante. Y ahí quería agregarte, antes de que dijeras el ejemplo, estaba pensando precisamente lo mismo. O sea, una forma muy fácil de diferenciar las culturas es comparándolo con las formas de conducir. O sea, el latino maneja de una forma diferente que el americano, ¿no? Entonces se va notando mucho a medida que tú vas manejando, incluso si coges la 95 y a medida que vas acercándote más hacia el sur, vas viendo la diferencia. Pero te quería comentar que es paradójico, no sé, el hecho de que, bueno, salí de Panamá a Colombia, Colombia a Estados Unidos, pero hubo un momento de mi vida donde yo me volví americana, completamente, porque cuando yo llegué a este país, que tenía mis metas profesionales, escuchaba siempre como lo mismo de los latinos, como que esa resiliencia, pero a la vez esa culpabilidad y ese estereotipo que ocurre cuando llegamos. Los latinos se encajan a ellos mismos en una cajita y dicen, pues yo, no la mayoría, pues digo no todos, pero la mayoría se escucha mucho somos latinos, entonces nos toca esto, somos latinos, entonces tenemos que hacer esto. Entonces, pues yo no estaba de acuerdo con eso. Yo siempre he sido como muy terca, a veces como muy rebelde, esto es lo que yo quiero y voy a lograrlo, pero ¿por qué me dices que no? Si yo sí creo que sí puedo. Entonces alguien me dijo, es que los latinos no ejercen su profesión y no los contratan en sus profesiones solo a los americanos. Entonces yo dije, pero entonces fue algo muy radical, Cata, demasiado radical, pero yo lo pensé y dije, entonces me voy a volver americana. Y eso hice. Entonces no tenía sino un pequeño grupito de amigos latinos, como digamos 5, que hasta ahora son mi grupo de buenos amigos que tengo, que todos los conservo. Y de resto yo no hablaba con latinos, yo no trataba de no hablar español, yo no iba a restaurantes latinos, yo no escuchaba música latina, no veía televisión en español, todo era inglés. O sea, me volví súper radical por muchos años.
Y así fui que perfeccioné el inglés y pude seguir adelante y crecer en el mundo corporativo. Y luego ya hace 3 años es que yo regreso a la comunidad latina, cuando abro Latina Expo, porque tuve la oportunidad de ir a hablar en una conferencia en Medellín precisamente, y se me acercaron algunas personas después de la conferencia y me dijeron, ¿por qué tú no nos ayudas a ver cómo nos podemos encaminar en el área profesional para ir a Estados Unidos? Entonces ahí empiezo todo lo de ECA Global y bueno, ahí eso es como otro tema, pues ofreciendo asesoría para ayudar a las personas a encontrar trabajo. Y cuando empiezo como a relacionarme más con los latinos, qué actividades están haciendo, encontré lo mismo que escuchaba desde hace 18 años. El latino no puede, el latino está encasillado. Entonces yo decía, pero wow, o sea, hay una oportunidad muy grande de hacer algo. Entonces, aparte de eso es el libro, la motivación, las conferencias de motivación, mostrar yo puedo, tú puedes. Y pues nada, pero sí me volví americana. Lo más gracioso cuando me cuentas eso, yo digo, wow, yo también tuve mi periodo donde cuando estaba en la universidad, yo fui la única latina en todo mi bachillerato que hablaba español. O sea, yo me gradué con 200 personas, mi bachillerato completo era más o menos de 2000 y no había nadie más que hablara español, nada más los dos profesores que enseñaban español y ni siquiera eran ni siquiera hablaban español nativamente, ellos habían aprendido español y enseñaban español, pero no había nadie latino, entonces llego yo a la universidad y también pues me absorbe mi entorno y cuando yo decido venirme para la Florida es porque yo venía buscando volverme a integrar a mi cultura, volverme a encontrar como una mujer latina, pero sí veía como esa dinámica y esa conversación tan limitante que nos contamos muchas veces como latinos. Entonces yo decía, pero si yo crecí en un mundo donde a mí me decían todo es posible, porque esa es la mentalidad anglosajona. Si alguien Sí. ya llegó es simplemente, eso significa que tú también puedes llegar. Es un camino, ya alguien lo transitó, significa que tú puedes. Y si no nadie lo ha transitado, eso significa que tú puedes transitarlo. Exacto. Entonces la conversación mía me empezaba a hacer cortocircuito estando acá cuando me decían, ah, pero es que esto, o con el tiempo. A mí me dicen a las 6 de la tarde, yo a las 5:45 ya, Ay, sí, Dios eso es mío, típico. y yo empiezo a sudar y entonces cuando a mí me invitan ahora tengo muchas amistades latinas, de por sí tengo muy pocas amistades anglosajonas. Y yo siempre pregunto, ¿me estás invitando a tu casa a las 7? ¿Es hora Colombia o a las 7? Porque, Me da porque yo risa ya porque es sé, cierto. Ay, qué horror, sí. entonces es como esa misma dinámica de que, oye, espérate que aquí hablemos el mismo idioma, pero sí te entiendo muchísimo el haberte sumergido en esa cultura, el cual, en mi opinión, pues es encontrar ese balance de que sí, somos mujeres latinas con muchas cualidades muy poderosas y de una cultura que nos ha abrazado y obviamente tomar esas cosas y ahora pues mezclarlas a crear estas cosas tan poderosas como tus proyectos, que me encantaría que nos cuentes un poquito más sobre ellos. Sí, sí, claro. Bueno, tenemos el proyecto de Latina Expo. Ese proyecto es la comunidad como tal. La plataforma se llama Latina Expo. Estamos en redes sociales, tenemos página web y se escribe Latina XPO. Mucha gente lo escribe Expo con la E, pero es sin la E. ¿Y qué hacemos allí? Es educativo. La idea es proporcionar herramientas de educación para que la mujer crezca personalmente, profesionalmente y empresarialmente o con sus emprendimientos. Y tenemos expertos que hablan de diferentes temas, ventas, inteligencia artificial o crecimiento propio. Y lo hacemos de diferentes formas. A veces hacemos lives, a veces hacemos masterclasses online, pero tenemos un evento grande que es en marzo. Ese se llama Latina Exposible, haciendo posible lo imposible. Y más o menos 200, 300 personas tenemos en esa conferencia. Es una conferencia todo el día de personas que han logrado cosas grandes. Entonces, se nos ocurrió hacerlo porque de la premisa que partimos ahorita, que estábamos hablando, Cata, de que está esa mentalidad y esas limitantes. Entonces tenemos que crearnos modelos
modelos más claros y alcanzables a seguir. Entonces, ¿quiénes son esos modelos más claros? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Entonces, esas son las personas que vienen al evento y nos cuentan, no, pero es que yo llegué a este país con una maleta en la mano y hoy tengo ta, 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 ta. Y logré ta, 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 ta. Entonces, como que no es tan difícil, déjame te explico cómo es. Y pues la idea es eso, es inspirar, es motivar, es ayudar. Entonces ese es el proyecto de Latina Expo. También soy conferencista y llevo mi historia a muchas partes. También hablo de liderazgo organizacional, hablo en organizaciones para también motivar a los equipos a dar lo máximo y el mejor potencial de ellos. Y como profesional y ejecutiva de recursos humanos, mi mayor responsabilidad es ayudar. Pues número uno, porque hay diferentes intereses, pero el interés número uno de un CEO o un CFO es hacer dinero. Entonces es cómo puedes hacer dinero sacando el máximo potencial de manera positiva a ese ser humano que está en tu organización, tratándolo bien, enseñándole lo que tiene que aprender, capacitándolo, dándole los mejores beneficios, pagándole de la mejor manera, no discriminándolo, queriéndolo, cuidándolo. Entonces, esa es mi responsabilidad y eso lo hago en la parte, es otro proyecto y pues me llaman a empresas y conferencias, seminarios para dictar conferencias de cómo hacer esto. Entonces, hay varios proyecticos. El otro proyecto que te contaba es el libro, que lo lancé en marzo en el evento. Luego estamos haciendo una maratón que se llama Maratón Despierta. Eso sale a raíz de que mi papá falleció en junio de este año. Entonces viajé a Panamá repentinamente. Y bueno, en medio del dolor, la tristeza y la nostalgia, dije, bueno, hay que hacer algo con esto. Y se me ocurrió un día manejando, y aquí entre paréntesis para que no se haga muy largo, hay un dato curioso de Panamá y es que Panamá llueve 9 meses en el año. Es muy gris y en este momento llueve mucho. El tiempo donde no llueve es de diciembre a marzo, que es el verano. Entonces, claro, cuando estuve llovía mucho, estaba muy oscuro y yo estaba oscura por dentro, oscura por fuera, o sea, no ayudaba mucho. Entonces vi algunos escenarios donde la gente está dejando pasar el día a día como si el día de mañana estuviera prometido para todos. Entonces se me ocurre el despierta porque hay que despertar. Si no estamos haciendo hoy lo que queremos hacer, entonces ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Por qué postergar? ¿Por qué procrastinar? Entonces eso va alineado con el libro, el límite está en no intentarlo. Entonces empezamos esa maratón, hicimos el lanzamiento en Panamá, estuve ahorita en Cali, en Colombia, y pues Panamá y Cali pues por mi historia. Y ahorita vamos a ir a algunas partes acá en Estados Unidos, vamos a ir a Medellín. Entonces la idea es como hablarle a más personas sobre esto, que la gente se motive, que despierte, que viva con alegría, con intención, que sea alegre, feliz, y aunque tengamos problemas, bueno, solucionemos el problema, pero sigamos adelante porque igual aquí estamos. Entonces, Claro. Ujú. Wow, 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 wow. Qué montón de historias nos vas a tener que contar. Por acá te estaremos esperando para que nos sigas contando. Obviamente, como todas las personas seguimos teniendo obstáculos, tenemos ciertas conversaciones muchas veces. Quiero que compartas una de esas veces que tal vez dijiste, uy, voy a tirar la toalla. ¿Y qué hizo que no tiraras la toalla? Bueno, no nos vamos muy lejos. Hace poquito estaba pensando en Latina Expo. Y fue ese encuentro de realidades porque mi intención de todo corazón es ayudar, es servir, es ver que la gente cambia, que se le prende la lucecita y dice, wow, sí, tú hiciste esto, yo también, ayudémonos. Pero pues esto es algo que consume mucho tiempo, no es algo para monetizar. Y la verdad es que es mucho trabajo y mucha dedicación. Entonces me puso a pensar, dije, ¿será que es que debo continuar haciendo esto? ¿Vale la pena hacerlo? Y, y luego pues dudé, dije, ya, yo creo que ya no hacemos más eventos. Y luego pasó lo de mi papá y reflexiono y también alguien me escribe por esos días y me dice, Evelyn, tu evento de la conferencia que haces es como yo inicio cada año. Allí es donde empieza mi año.
yo arranco con mis metas y me motivo y así mismo sigo y luego siguiente ciclo. Ya he hecho 3 y esa persona ha ido a los 3 y otras casualmente, no sé si casual, pero bueno, de pronto más diosidencia, que cuando me escribían y me decían sobre mi papá y me saludaban, me decían, no, tú has ayudado mucho con la comunidad, si no fuera por lo que aprendí, si no fuera por esto, si no fuera por lo otro. Entonces fueron respuestas que me llegaron en un momento indicado, que me dicen, bueno, no tires la toalla porque es parte de tu propósito. Entonces muchas veces nos puede pasar, ¿no? Que ya la misma motivación no está, pero es importante cuestionarnos. ¿Esto tiene que ver con el propósito de vida que tengo? Si no, entonces, bueno, hay que cambiar un poquito, ¿no? Switch gears, como cambiar otro poquito y coger para otro lado, pero sin desviarnos de nuestro propósito principal. Wow, qué maravilloso. Ujú. Em, bueno, hemos hablado de todo un poquito y pues yo siento que aquí nos pudiéramos quedar hablando mucho más, pero para darle un poco de cierre a este capítulo, yo quisiera que compartieras con nosotros, con la comunidad, si tú pudieras describir tu superpoder, ¿cuál fuese ese superpoder que Evelyn Costa tiene? Si Evelyn tiene un superpoder, ojalá fuera mío. No es mío, es prestado. Yo soy muy espiritual, yo creo mucho en Dios. Y Dios me da ese superpoder que yo no tengo en muchos momentos de tristeza, debilidad, de desconfianza, porque todos pasamos por ahí, nos cuestionamos, de fe, ¿no? Ese es mi superpoder de fe, de creer que hay un ser supernatural que existe, que me dio la vida, que me dio mi propósito de vida, que me da la fuerza, que está conmigo dándome aliento cada día. Entonces, cada vez y en todo momento, así sean momentos buenos o malos, siempre estoy tratando de estar cerca de Dios, tratando de fortalecerme desde lo espiritual, de conocerlo más a Él, de, de hacer las cosas bien. Entonces, pues nada, ese ha sido y lo aprendí desde pequeña. Mi papá siempre fue muy entregado a Dios, mi mamá también lo ha sido, somos una familia muy espiritual, entonces pues yo creería que es ese. Y me ha ayudado y me ha servido y me ha funcionado y nunca dejaría de contar con ese superpoder. Wow, ese es un superpoder que yo te tengo que compartir. Lo mencionaste y se me erizó la piel porque en realidad yo lo he visto también en mi vida. A medida de que he forjado esa buena relación con Dios, muchas cosas alrededor mío se han alineado también y han traído mucha paz, mucha tranquilidad, mucho propósito. Entonces, gracias por compartir ese maravilloso superpoder con todas nosotras. Te quiero dar las gracias y si quisieras dejarles un último mensaje a todas nuestras oyentes, ¿qué les dirías? Bueno, gracias a ti también por la oportunidad y gracias a ellas por escucharnos hasta el final. Mi mensaje es, no duden de sí mismas. Tendemos mucho a dudar o a compararnos. Hoy con las redes sociales es muy fácil hacer eso y distraerse, pero es volver a sí mismas. Es importante entender cuál es nuestro propósito, qué nos motiva, por qué estamos aquí, cuál es nuestro centro, hacia dónde vamos. Sacar ese tiempito, ¿no? Para entenderlo, porque en medio de tanto ruido es difícil. Uno a veces se confunde y cree que porque el otro hace o la otra hace, entonces a mí también me corresponde hacer. No, o sea, cada quien es independiente y debe saber y entender cuál es su propósito y saber si está alineado con quién y para dónde ir. Entonces es en medio, el consejo es en medio de este mundo de distracciones, de ruidos, sacar un tiempo para estar solos, para estar solas, un día, mediodía, irse a caminar o un parque, no sé, donde nos escuchen, si están aquí en la Florida, la playa, y pasar un tiempito solas y reflexionar de cuál es ese propósito y concentrarse con eso y alinearse y vivir la vida aquí y ahora, con intencionalidad, con amor, con alegría, hacer siempre lo bueno y vivir con felicidad, con mucha felicidad, tratar de buscar siempre eso, esa satisfacción en todo. Entonces, bueno, ese es mi consejo, un consejo largo, pero es un consejo que espero les llegue al corazón. Excelente, excelente. Evelyn, muchas gracias.
Estaremos súper pendientes de la fecha, estaremos ahí en primera fila en ese maravilloso evento de Latina Expo. Ay, Y créeme, aquí tienes una amiga más, una aliada más para lo que necesites y en realidad seguir impactando, moviendo e inspirando a muchas, muchas mujeres. muchas gracias, Cata, por tu amor, por tu confianza, por abrirme los brazos y el espacio para poder compartir con muchos y miles de personas que nos van a escuchar. Y bueno, sí, espero verlos pronto en el evento o por ahí en varios eventos y compartir. Claro que sí. Gracias, 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 Evelyn.